Hola amigos, mi nombre es Ismael Soto, esto es JN Noticias. Hoy es lunes 16 de abril del año 2018. Recuerden que este programa se ve también en internet en la página que aparece en la parte inferior de sus pantallas, www.jn19televisión.com. Hoy la Iglesia Católica celebra el cumpleaños 91 del Papa Emérito Benedicto XVI. La Santa Sede ha compartido una semblanza al mundo entero sobre el Papa que ha aportado más documentos pontificios. El mundo está en guerra y Dios llora. Es el mensaje que han dado los obispos del Perú a través de un comunicado publicado en las redes sociales. Básicamente es la página de Facebook de Cáritas del Perú que ha difundido esta información, firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Comienza este mensaje que continúa. Una sombra de dolor y de angustia sacude en todas las naciones a los hombres de buena voluntad. Nuestros pueblos no quieren la amenaza de una guerra. Las naciones del mundo están cansadas de ese fantasma. Ustedes pueden encontrar el documento completo en la página de Facebook de Cáritas del Perú. Ahí lo pueden encontrar bajo el título que ya les habíamos señalado. Y enseguida tenemos un mensaje evangelizador a cargo del director de JN19, el padre Manuel Rodríguez. Estamos en una actitud muy dura en el mundo. Guerras, muertes, violencia, corrupción. Lo nuestro es servir. Decía el gran sabio Franklin, la pregunta más noble que se puede hacer es ¿en qué te puedo servir? Hazlo hoy, a todos, ¿en qué te puedo servir? Y trata de servir, trata de ayudar, trata de ser útil. El que no sirve a Dios y no sirve a sus hermanos, no sirve para nada. Todos a servir. Que Dios te bendiga mucho a ti y a toda tu familia. Amigos, enseguida tenemos reflexiones del Evangelio de este domingo con el padre Pablo Meloni. Queridos hermanos, Ismael, un día más con el Evangelio en casa. Este lunes de la tercera semana del tiempo de Pascua, continuamos contemplando el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que se conoce con el nombre del discurso del pan de vida. Se nos relata que después de comer más de 5.000 hombres el día de la multiplicación de los panes y después de haber caminado sobre las aguas, unas personas van a buscar a Jesús. Lo buscan en distintas partes. Finalmente lo encuentran y Jesús les dice: les aseguro que no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron hasta saciarse. Trabajen por el alimento que no se acaba, el alimento que permanece para la vida eterna. Jesucristo es ese alimento. Él es el pan de vida bajado del cielo
y nosotros necesitamos alimentarnos de Él. Pero ¿cuántas veces lo buscamos sin tener claro que lo más importante en nuestra vida es entrar en comunión con Cristo Jesús? Porque muchas veces buscamos las cosas del Señor más que al Señor de las cosas. Por eso, queridos hermanos, en este día contemplemos a Jesús en Eucaristía, que es el pan vivo bajado del cielo, que se ha hecho alimento de nosotros, con nosotros y para nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Por eso, queridos hermanos, qué importante es esta enseñanza, que el Señor completa ante la pregunta de estos personajes, ¿qué trabajo tenemos que hacer? Y el Señor nos dice creer en los sacramentos, creer en su iglesia, que es el cuerpo de la cual todos los bautizados formamos parte, y alimentarnos de Cristo para entrar en comunión con Él, porque de esa manera nosotros podremos alcanzar la vida que Él nos promete. Él cumple sus promesas, Él siempre es fiel. Nosotros necesitamos buscarlo, creerle y seguirlo. Y todos esos movimientos de nuestro ser se realizan siempre por el movimiento primero que Él tiene, que es su gracia, que sale a nuestro encuentro, que viene a salvarnos. Queridos hermanos, el trabajo es creer, y creer es tener fe, pero no solo en la dimensión intelectual, cognitiva. Necesitamos que el Señor, por supuesto, nos abra el entendimiento para que comprendamos las Escrituras, pero necesitamos, además de darle el homenaje y el asentimiento de la inteligencia de nuestra razón, darle el asentimiento de nuestra voluntad, de nuestro querer, de quererlo a Él, y no solo las cosas que Él nos proporciona con generosidad, pero que son simplemente signos del don que hace el Padre, que es el Hijo único, que entregó su vida por nosotros y venció la muerte y está vivo en la Eucaristía, en los sacramentos, en su palabra. Bien, agradecemos siempre la disposición del Padre Pablo Meloni, que nos entrega esta importante reflexión al inicio de la semana sobre el Evangelio del domingo. Y nos vamos a Internet. Al final de la Cumbre de las Américas, los pueblos indígenas plasmaron en una declaratoria las medidas que los gobiernos deben ejecutar en defensa de sus derechos. Esta declaración del Foro de los Pueblos Indígenas ante la 8ª Cumbre de las Américas la pueden encontrar en la página que está en sus pantallas. CEAS, la Comisión Episcopal de Acción Social, dice: declaración del Foro de los Pueblos Indígenas ante la 8ª Cumbre de las Américas realizada en Lima, en defensa del territorio y la libre determinación de los pueblos y naciones. Y en otra información, la primera senadora hispana en Canadá, Rosa Gálvez, ha participado el fin de semana en la Cumbre de las Américas. Ella ha compartido con un canal del Estado el testimonio de sus logros obtenidos en la política de ese país norteamericano. Veamos. Llegando a Quebec estudié mi maestría, mi doctorado en la Universidad McGill sobre ingeniería ambiental, los problemas de la evaluación de impacto ambiental, el cambio climático, la problemática del agua, tratamiento de agua. Cuando el primer ministro Trudeau tomó el poder, yo fui nombrada en noviembre del 2016 y este nombramiento viene a ser utilizando un método muy diferente. No es una selección de partido, sino por mérito. Entonces hay un comité, hubieron 4.000 candidaturas y estuve muy contenta cuando el primer ministro Trudeau me llamó para decirme que había sido escogida entre esos candidatos para representar Bedford en Quebec.
Yo soy la primera senadora canadiense de origen latinoamericano. También soy la primera mujer científica en el Senado y soy una de las más jóvenes. Represento no solamente a los latinoamericanos, pero también a la mujer en la ciencia, que represento también a los pueblos autóctonos, porque yo me siento que también mis raíces son autóctonas, entonces y represento a los científicos en paralelo a las reuniones y los encuentros de los mandatarios. Nosotros también tenemos el mismo tema, pero desde un punto de vista del Congreso. Y lo sabemos que también a nivel de los congresistas, a nivel del Senado, también existen los conflictos de interés, también existe un poco del nepotismo, existe un poco también es otra forma de corrupción, porque es el aprovechar ciertas situaciones. Entonces tiene que haber un organismo externo, independiente, que tiene que ver. Y la cuestión de rendición de cuentas es muy importante, la transparencia. Pienso que yo puedo ayudar al Perú más desde afuera que estando aquí. Yo pienso que ya lo estoy haciendo. Mis preocupaciones para mí, yo digo que es la educación a todos los niveles, primaria, secundaria. Después también no es de traer tecnologías de afuera y aplicarlas directamente aquí, no. Es que aquí veamos cuáles son las necesidades, cuáles son nuestros recursos y qué es lo que a estas condiciones les conviene. Y entonces mi mensaje es hacer introspección, saber quién es uno, saber hacerse escuchar, ser un poco testaruda, seguir sus ideas y trabajar. Yo estoy convencida de que cualquier trabajo paga en un momento en la vida nuestros esfuerzos nos pagan. Pero debemos ser íntegras, debemos tener ética profesionalmente. Hacemos una pausa, retornamos con más información. Esto es JN Noticias. Vámonos con la información internacional. Siria atraviesa su momento más decisivo en los últimos 7 años de conflicto civil que ha desangrado ese país. Se trata de una guerra entre el gobierno del presidente Bashar al-Assad y fuerzas rebeldes. En reiteradas ocasiones, el Papa Francisco ha pedido paz para este convulsionado territorio. Para el Papa es la amada y martirizada Siria y son incontables los llamamientos que ha hecho para que se ponga fin a la guerra civil que desde hace más de 7 años desangra el país y en la que han participado Irán, Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Arabia Saudí y Turquía. Hace pocos días, Francisco lamentó horrorizado el último ataque químico que presuntamente se ha producido en Siria. Pidió diálogo en lugar de que hablen las armas. Preghiamo perché i responsabili politici e militari scelgano l'altra via, quella del negoziato, la sola che può portare a una pace che non sia quella della morte e della distruzione. Una semana antes, ante miles de peregrinos en la plaza de San Pedro durante la tradicional bendición Urbi et Orbi, habló de exterminio en Siria. Affinché si ponga termine immediatamente allo sterminio in corso, si rispetti il diritto umanitario e si provveda ad agevolare l'accesso agli aiuti di cui questi nostri fratelli e sorelle hanno urgente bisogno. El Papa denuncia los desmanes de todos los actores implicados en la guerra, defendiendo siempre la vida de los inocentes y el derecho de los sirios a permanecer en su tierra. Terra martoriata questa, E dobbiamo pregare per questi fratelli che stiano in guerra. Con dolor, Francisco además lamenta el sufrimiento de los más débiles, los civiles desarmados que han perdido todo, hasta la propia vida. Rivolgo il mio appello accorato perché cessi subito la violenza, sia dato accesso agli aiuti umanitari, cibo e medicine,
e siano evacuati i feriti e i malati. También alza la voz contra los intereses que prolongan la Tercera Guerra Mundial por partes de la que Siria es su mayor exponente. Appello alla coscienza dei responsabili dei bombardamenti che dovranno dare conto davanti a Dio. El Papa tampoco deja de hacer llamamientos constantes a la comunidad internacional para que intervenga y deje de permanecer impasible ante el drama de 23 millones de sirios. Pero además de alzar la voz, Francisco ha guardado silencio, sobre todo cuando era el turno de rezar para evitar males mayores. En esta vigilia movilizó a todo el mundo para implorar que no hubiera un ataque masivo contra Siria, y entonces lo consiguió. Parte de la población de Siria, la que apoya al presidente Bashar al-Assad, ha criticado y rechazado el ataque que el fin de semana lanzó la alianza entre Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña contra un blanco donde se encontraban armas químicas y, según las informaciones, sin víctimas que lamentar. Ese atentado, en todo caso, ese bombardeo se dio en la ciudad de Damasco. Miles de sirios salieron el lunes a las calles de Damasco en respaldo al presidente Bashar al-Assad. Los manifestantes celebraron la reconquista del enclave rebelde en Ghouta Oriental, anunciado el fin de semana, y rechazaron los ataques aéreos de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido contra el país. Vine para celebrar esta alegría con la multitud, luego de la victoria lograda por el ejército sirio y las fuerzas rusas. Nadie debería meterse con nosotros. Le decimos sí, 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 1 millón de veces al presidente Bashar al-Assad. Los bombardeos, al amanecer del sábado, fueron en represalia a un supuesto ataque con armas químicas el 7 de abril en la localidad de Duma. Imágenes satelitales difundidas el lunes muestran 2 sitios, uno en el distrito Barzeh, en el norte de Damasco, y otro en el oeste de Homs, antes y después de ser golpeados por los ataques conducidos por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Según estas potencias, los bombardeos tenían como objetivo enviar el mensaje de que el uso de armas químicas no quedaría impune. Y la Unión Europea ha respaldado los ataques a Siria. Los ministros de Exteriores reunidos en Luxemburgo apoyan cualquier ataque dirigido al uso de armas químicas. Veamos. La Unión Europea respalda el reciente ataque en Siria. Reunidos en Luxemburgo, los ministros de Exteriores de los 28 mostraron este lunes su apoyo a los bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia contra instalaciones relacionadas con el uso de armas químicas. Me temo que la guerra en Siria de una manera u otra continuará, lamentaba Boris Johnson. Pero ha sido el mundo el que ha dicho que ya está bien, que ya basta de usar armas químicas. La erosión de este tabú, que ha estado ahí durante 100 años, ha ido demasiado lejos con Bashar al-Assad. Y era el momento de que dijéramos no. La reunión también ha servido a los ministros para tratar de relanzar un proceso de paz en Siria que hoy por hoy parece lejos de lograr sus objetivos. Mogherini insiste en la solución política por encima de la militar. Para mí está muy claro que existe la necesidad de dar un impulso a ese proceso político liderado por la ONU, reconocía la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Y hacemos un llamamiento especial a Rusia e Irán para que ejerzan su influencia en Damasco para poder iniciar discusiones serias y significativas bajo el paraguas de la ONU. Las conversaciones de paz de Astana, abiertas en enero de 2017, fueron en su día alentadas por los gobiernos de Rusia y Turquía. La Unión Europea lamenta que sean precisamente estos países los que con sus intervenciones militares sobre el terreno estén dificultando la consecución del alto el fuego definitivo. Y ahora tenemos para ustedes el mensaje que el Papa Francisco ha dejado en su cuenta en Twitter y es el siguiente. Ahí está. Quien cuida a los niños está del lado de Dios y vence la cultura del descarte. Liberemos a los niños de todas las formas de explotación. Sigan al Papa Francisco en @pontifex_es y sigan también a nuestro canal JN19TV, que es su página en Facebook. Es todo por hoy, amigos. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más información, pero sigan en la programación de JN19.